a mi hermana pastora, mi hermana pastora, que eleve una oración para que la palabra sea el Señor quien nos la dé, que nos hable, que nos levante en nuestros corazones para que podamos recibir lo que Él quiere que recibamos. Amén. Cariñoso Dios Padre amado, en esta hora, Rey de la Gloria. Muchas gracias, Padre Celestial, porque tú estás aquí con nosotros. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que pases un carbón encendido en los labios de tu hija Linancide y que lo uses poderosamente, Señor, como sabes usar a tus hijos. Seas tú, Señor, derramando esa gracia, esa sabiduría, esa sazón, Padre, para la palabra, para que en el nombre que es sobre todo nombre, nuestros corazones, Señor, estén receptivos y que en el nombre de Jesús tu palabra, Señor, sea edificante a cada vida, Señor. Seas tú hablándonos, utiliza a tu sierva, derramando, Señor, de tu Espíritu Santo y manifestando tu presencia. Te digo muchas gracias porque yo sé que tú tomas el control de los aires, tú tomas el control en este lugar, Padre amado, y tú derribas todo estorbo, todo lo que no sea de ti, Padre amado, es echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. También toda atmósfera fría, pesada, es derribada en el nombre de Jesús, porque tú estás aquí, Señor. Por eso, gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie y vamos a leer los versículos clave de esta enseñanza. Sí, es 1 de Corintios 12, del 4 al 11. Sí. Del 4 al 11. Nada más, me dicen en dónde empieza, porque lo tengo yo desde no me parece. Del 4, ¿con qué palabra empieza? Ahora bien, vamos, todos juntos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Tomen sus lugares, mis amados hermanos. Pues bueno, vamos a seguir hablando de los dones. Voy a tratar de ser rápida para que recuerden pues lo que recibimos de los dones. Y vamos a hablar hoy del don de milagros y del don de profecía. Amén. Vamos a tratar de ver los puntos con su respectiva palabra que los respalda, ¿verdad? Para conocer los dones. Los dones del Espíritu funcionan como capacidades otorgadas por el Espíritu Santo y las da a cada uno como Él quiere. No son talentos naturales, o sea, no vienen de nuestra humanidad, ¿verdad? Sino que se dan de manera como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere, para que los creyentes se fortalezcan mutuamente, compartan el mensaje y cumplan el propósito de Dios, ¿sí? Los dones son complementarios. Algunos nos da uno, algunos nos da otro, son diferentes y hay dones, pues los dones del Espíritu, ¿verdad? Pero también por el Espíritu se dan dones de servicio y nadie es más que nadie por tener un don. Los dones son regalos de Dios. Los regalos de Dios se dan
por la asignación que tenemos, por el ministerio que nos va a dar, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos dones que se reciben porque uno evangeliza. Cuando uno está evangelizando, Dios va dando los dones, va dando muchos dones. Ahora que los vayamos mencionando, pues les comparto. Si no evangelizas, sí puedes recibir algún don aquí en la casa de Dios, pero acuérdate que es para edificación. No es por favoritismo, ¿verdad? Mucho menos porque los merecemos. ¿Sí? No es, son regalos. ¿Te mereces un regalo? No, ¿verdad? A lo mejor alguna vez sí hiciste algo, ¿no? Le ayudaste, fortaleciste a alguien y en agradecimiento te da algo. Pero el Señor no tiene nada que agradecernos, ¿verdad? Más bien nosotros somos los que tenemos que agradecer al Señor. Entonces, estos son herramientas. Sí, son herramientas. Y bueno, estas herramientas celestiales, pues nos las da el Señor. No, les digo, son dadas y ninguno es más que otro. Tanto es de grande bendición una palabra, una sanidad, como es de grande bendición la persona que sirve las mesas. Porque para servir las mesas también hay que estar llenos del Espíritu Santo. Amén. 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 Y son diversas habilidades, porque a lo mejor tenemos una capacidad de sanidad o a lo mejor de milagros, pero no tenemos capacidad para hacer rendir el alimento, porque también esos son dones y son dones de milagros. Así es. ¿Sí? No tenemos capacidad para atender a todos, ¿verdad? Porque pidieron a los de servir las mesas, los apóstoles, los pidieron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Llenos del Espíritu Santo, porque tampoco cualquiera puede hacerlo. ¿Sí? Nos complementamos y son al mismo nivel. Nadie es más que nadie y son para fortalecer, ayudarnos unos a otros. Amén. ¿Sí? Por los dones se reciben de gracia, los da el Espíritu Santo tal y como Él quiere, conforme al ministerio que vas a llevar o que vas a tener o que ya tienes. Entonces, conforme a estos dones, Dios te da, pues si vas, por ejemplo, a ser evangelista, a veces te desarrollas como evangelista de masas, ¿sí? Y ahí se muestra el Señor, se muestra su poder, se muestra su gloria, se muestra el Espíritu Santo sanando hasta con milagros. ¿Y qué pasa? Estos dones los vas desarrollando porque te da el don, pero sí hay que irse desarrollando llenos del Espíritu y haciéndolos producir. ¿Sí? Porque a veces hay una parábola que habla de los talentos y los talentos los podemos tener, puedes tener tus monedas ahí, pero si no las metes en el banco después se devalúan. ¿Sí? Entonces no se reproducen. Además es importante, pues los dones, el servicio para el Señor, ya tiene Él dado y visto y sabe quién se va a desarrollar. Pero hay gente que se va a desarrollar y no se desarrolla. Y luego de todo eso vamos a dar cuentas, porque es como si guardaras tus talentos en un pañuelo. Y luego cuando venga el Señor y te pida cuentas y qué diste, pues no alcanzaste tu ministerio, no formaste gente abajo de ti. Si acaso tienes algún grado es por el servicio que das, y el servicio que le das a Dios y a los miembros de la iglesia, reproduciendo tu ministerio. Si fuiste evangelista, pues los que vas a levantar también van a ser evangelistas, porque no solamente es porque tú les enseñes, ¿verdad? Es por lo que Dios puso en ti de ese ministerio evangelístico, que lo compartes. Si vas a enseñar, pues igual, si te enseñó a ti el Señor, vas a dar. Es bueno y muy importante que vivamos la palabra, pero no la podemos vivir toda.
¿sí? Entre más pase el tiempo debemos mostrar más fruto. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Así es. Entonces, mirémonos a nosotros mismos qué frutos hemos traído para el Señor. Amén. ¿Qué frutos y cómo están nuestros frutos? ¿Sí? Porque podemos hablar muy bonito, podemos decir, ay, yo oro, a lo mejor oras en tu mente, pero hay que orar con nuestro entendimiento y con el Espíritu. Entonces nos tenemos que ir desarrollando poco a poco, o mucho a mucho, según como Él quiere, porque uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Amén. 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 Entonces, bueno, necesitamos quitarnos el orgullo, quitarnos la soberbia, quitarnos ese pensamiento de que yo soy grande. Dice el Señor que el que quiera ser grande entre los demás es el que le va a servir a todos. Así es. El que le va a limpiar los zapatos, hermanos. Sí, bueno, a lavar los pies, ¿no? Pero ahora ya, en donde estuvimos no lavábamos pies, limpiábamos zapatos. Sí, que el día el jueves santo, limpiábamos zapatos, nos daban nuestro pañuelito y todos los servidores estábamos limpiando zapatos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí te quita el orgullo, ¿sí? Y luego te va enseñando que no eres nada, que todo te lo da Él. Amén. Cuando reconoces que todo te lo da Él y que te tienes que abandonar a Él para que se manifieste, sí, ahí te das cuenta que no tienes nada, te va mostrando, ¿sí? Alguna vez que estaba escuchando alguna prédica e iba oyendo cómo es el proceso, iba agarrando, estaba acostada, estaba escuchando nada más, iba jalando mi cobijita y me iba tapando, y no eran las piedras, ¿verdad? Porque me las estaba aventando, era mi conciencia. Entonces, bueno, necesitamos eso. Los dones, como ya les dije, se complementan porque el Señor quiere que necesitemos unos de los otros. Alguien puede tener un don de fe que produce la fe del Señor que da para este don, es una fe sobrenatural, pero a lo mejor le hace falta intercesión por una sanidad, o le hace falta intercesión por un discernimiento de lenguas, ¿sí? Entonces, todos somos complementarios. Amén. Amén. Y bueno, necesitamos saberlo y darnos cuenta, porque hay gente que cae en desvíos cuando llega a tener dones, porque los dones, dice la palabra de Dios en Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No se cobra por los dones, ¿sí? Ya después hablamos de los ministerios, pero por los dones que tenemos no se cobra, ¿sí? Son para servir. Amén. Sí, aunque te diré, si tú sirves bien, el Señor es el que paga y no paga mal. Así es. Amén. Entonces, bueno, hay gente que llega a abusar de los dones, o hay gente que se dice que tiene algún don y cobra. A lo mejor no te dice, ay, pues va a ser tanto, ¿verdad? Pero, ay, que con sus ofrendas y que no sé, que del tamaño de la ofrenda. Sí, pero aquí el Señor te pone en tu corazón el tamaño de la ofrenda, te lo manda en tu mente. A mí varias veces me ha dicho, todo, ¿qué todo? Pues, si quieres obedeces, si no obedeces, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, hermanos, el Señor nos da palabra, nos habla, si es que lees tu Biblia, si es que haces oración, porque si no haces oración, si no estás en comunión, si no cantas alabanzas, porque a veces en una alabanza te habla. A veces ya mi sobrina me decía, ¿qué crees?
me habló, yo le pregunté esto y yo pasé por un letrero de no sé qué, en no sé qué establecimiento, y decía, y yo creo que me estaba hablando. Nos habla de diferentes maneras, un poquito aquí, un poquito allá, te habla entre líneas, ¿verdad? Pero te habla y tú sabes. Entonces, por ejemplo, cuando hay una palabra profética, a mí me pasa, el Señor ya me la habló y el profeta nada más viene a confirmar la palabra que me dio. Algunas veces viene y te da algo por medio de la profecía, algo que tienes que hacer, por ejemplo, o te motiva, de esto vas a escribir un libro, ¿sí? Entonces, ya viene una motivación, porque la palabra exhorta, ¿sí? La palabra bueno, ahorita vamos a ver las características para no adelantarme. Y bueno, entonces, cuando recibes una palabra es confirmación, porque muchas veces no leemos la palabra, nos deprimimos y ni oramos y ya no, y por eso, porque nos deprimimos, y es un parte de la lucha, porque Elías derrotó a los 400 profetas de Baal y luego se deprimió, pero el Señor directamente le habló y le dijo, pues lo animó y le mandó los cuervos que le dieran de comer, o sea, lo alimentó, lo fortaleció, y luego pues vámonos. ¿Por qué? Porque largo camino te espera, le dijo. Entonces, hermanos, cuando te deprimas, acuérdense o acordémonos que largo camino nos espera. ¿Sí? Que no termine en una depresión. ¿Sí? Antes el Señor te dice, levántate. Amén. Levántate y resplandece. Amén. Entonces, bueno, hermanos, necesitamos, les digo, saber esto y meternos. Los que estamos aquí por algo. El día de hoy estamos aquí por algo. Si a este pueblo le ha placido al Señor darles el reino, ¿sí? El reino de los cielos. Juan el Bautista decía que se acercaba cuando bautizaba a los que se arrepentidos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos está cerca. Pero cuando llegó el Señor Jesucristo y empezó a echar fuera demonios, dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, el reino de los cielos está. ¿Sí? Entonces el entrar al reino es tener esas capacidades del reino para derribar las obras del enemigo. Y necesitamos todavía crecimiento y necesitamos ser valientes. Amén. ¿Sí? Dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hermanos, los valientes, porque los que van a ser violentos son valientes. Amén. Sí, lo arrebatan. Entonces necesitamos arrebatar esos dones y confirmar. En los ministerios, pues ya tienes dones, pero en el ministerio se van a establecer mayormente. ¿Sí? Porque evangelistas debemos ser todos, pero hay ministerio evangelístico. ¿Sí? Profetizar, podemos profetizar todos en un derramamiento del Espíritu Santo. A cualquiera nos puede dar una palabra profética, pero no somos profetas. Ese es el oficio del profeta. El oficio del profeta tiene la comunión constante, la revelación constante. ¿Sí? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Y entonces necesitamos, pues esto, ¿no? También, les digo, nos complementamos, por ejemplo, los intercesores. Sí, tienen una oración poderosa, una oración que el Señor escucha. Nuestra pastora es intercesora, nuestra hermana Araceli es intercesora, y todos aquellos a los que les responde el Señor todas las oraciones son intercesores. Amén. Bueno, habrá alguna que en las que nos va a decir, porque hay tres respuestas de Dios: sí, no y no es tiempo. También debemos aceptar cuando nos dice que no. Amén. Bueno,
hay dones impactantes como el ver levantarse un paralítico. Hay dones que no impactan tanto como el servir las mesas, pero es que nosotros vemos con nuestros ojos humanos. Así es. Sí, porque les digo, al que sirve las mesas, y yo lo veo en la hermana, cómo se abunda la comida. Amén. Sí, a veces puedes decir, no faltan más que si vinieron más. Y cómo Dios lo multiplica, pero no en cualquier mano. Sí, porque a veces somos, bueno, todavía estamos creciendo, ¿verdad? Y no sabemos dar. Y entonces ahí pues desaparece y no alcanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos nosotros. Además tenemos que crecer también en fe. Hay niveles de fe. ¿Sí? La fe de Dios que te hace que se reproduzca el alimento, pues viene de Dios. Y necesitamos buscarle cada vez más. Amén. Amén. Bueno, los dones se pueden pedir. ¿Sí? Los dones pueden pedirse, por ejemplo, el que tiene don de lenguas puede pedir el don de discernimiento de lenguas. ¿Sí? Cuando veamos los de lenguas vamos a ver, porque dice que si alguien habla en lenguas y no hay quien discierna o no discierne él mismo, pues que mejor calle, porque el don de lenguas hay dones de edificación, pero ¿de qué sirve que hablen en lenguas si no saben lo que dicen? Entonces es necesario pedir ese discernimiento. Amén. Y bueno, los dones, les digo, se pueden pedir. Dice Mateo 8. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. ¿Sí? También nos dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre del Cielo nos dará el Espíritu a los que se lo pidamos? Porque también hay quienes no tienen dones porque falta una llenura, falta un bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿cómo te va a bautizar? ¿Cómo te va a llenar? Si, pues un ejemplo, tú estás en la alabanza, pero no te metes con el Espíritu, a lo mejor está en la pantalla y nada más estás viendo. Es que también necesitamos tener una comunión, una unión común entre el Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo en nosotros tiene que hacerse uno. Cuando nos hacemos uno con Él, el Espíritu de Dios se mezcla con el Espíritu humano. ¿Sí? Entonces ahí es donde puedes recibir los dones. ¿Sí? Entonces, cuando alabes, no estés pensando en otra cosa. Si no te sabes la alabanza, piensa en la alabanza, oye la alabanza, ve declarando la alabanza, por lo menos en tu mente. ¿Sí? Métete. Eso es meterse con el Espíritu. Cuando ores, cierra tus ojitos y ora profundo, como que te concentras más, hasta que toques el Espíritu. Amén. No las distracciones. Mateo, Primera de Corintios 12, 31, dice: por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Dice la Reina Valera, los dones mejores. Deseen los dones mejores. Ya Pablo también aquí en este discernimiento de los dones nos habla cuáles son los dones mejores. Y además de los dones mejores, pues el mejor don es el del amor. Y tenemos que pedirlo, ¿sí? Para que Dios nos llene de su amor, pero también para que podamos derramar ese amor con los que nos rodean. Amén. Para que se cumpla, porque el Señor es soberano a derramar su amor, como lo derramó con la adúltera, como lo derramó con la mujer que le fue a lavar los pies. ¿Sí? Porque todos la juzgaban, todos las juzgaban, ¿sí? Y Él las defendió. Amén. Bueno, los 9 dones, los dones del Espíritu Santo son 9. Se dividen en 3 tipos. Los dones de revelación, que son sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritus.
los dones de poder, que son fe, sanidades y milagros, y los dones de inspiración, que es la profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas. Todas son capacidades sobrenaturales que el Espíritu otorga para el beneficio del cuerpo de Cristo. Amén. Los dones de revelación, pues vimos que era la palabra de ciencia. Ya pusimos ejemplos, voy a tratar de ser breve. Nada más esto es para que lo recordemos y se nos vaya grabando más. Amén. La palabra de sabiduría, que es una revelación divina sobre el plan de Dios, y le permite tanto a la persona que lo da como a la que lo recibe, ver, digamos, un poco al futuro y las situaciones desde la perspectiva de Dios. ¿Sí? La palabra de sabiduría es un consejo que Dios va a dar por medio de la revelación de alguna situación. Amén. Y de alguna situación futura. ¿Sí? Ya vimos los ejemplos, San Juan 8, del 3 al 11, con la mujer adúltera. Primera de Reyes 3, del 23 al 27, cuando Salomón da el discernimiento de quién era el bebé de las dos mujeres que se lo peleaban. Pártanlo a la mitad, de la mitad a una y la mitad a otra, ¿no? Entonces, bueno, era una palabra de sabiduría, porque evidentemente la madre iba a clamar por la vida del hijo, ¿no? Sí. También lo vimos en Mateo 22, 16 al 21, cuando el Señor les dijo: al César lo que es del César. Así es. Sí. Una palabra de sabiduría siempre viene a acomodar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. ¿Sí? ¿Por qué? Pues el Señor nos está hablando sabiamente y nos va a redarguir. Amén. ¿Sí? Si estamos abiertos al Señor, nos va a redarguir. Amén. ¿Sí? Amén. Si estás muy en tu carne, no la tomas. Pero el Señor ya habló. Amén. Amén. La palabra de ciencia o de conocimiento es una revelación divina sobre la vida de las personas, su presente y su pasado. Permite obtener información y conocimiento espiritual de Dios. No se refiere a la ciencia como las matemáticas, como la biología, como una ciencia humana, ¿verdad? Es una sabiduría divina, procede del griego gnosis, G-N-O-S-I-S, que significa conocimiento. Es un pequeño fragmento del conocimiento que Dios tiene acerca de una circunstancia o situación, y comúnmente la conocemos como revelación. Amén. Aquí Dios muestra algo escondido de alguien. Por ejemplo, hay cosas que le pasan a alguna persona y de repente siempre le está yendo así, siempre le está yendo mal. A veces esto puede ser por causa de alguna mala declaración de los padres. ¿Sí? Ahora ya sabemos que si le dices tonto, que ya no estás declarando. ¿Sí? Hay que cancelar esas maldiciones. Si los padres viven aquí, pedirles que las cancelen, ¿verdad? Ese es un ejemplo que les estoy compartiendo. Y nosotros también desechar y renunciar en el nombre de Jesús, pedir que la sangre de Cristo limpie todo ese pecado para que podamos ser libres. Amén. Ser libres, ¿no? Amén. Y entonces el Señor revela, es por causa de esto que recibió de los padres. Tiene que perdonar, ¿sí? Perdonar a los padres y cancelar esa maldición. Si viven, pues pedirles que cancelen y que bendigan, porque también la bendición es una profecía. ¿Sí? Amén. Eso en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Jacob bendice a las 12 tribus. Amén. Amén. Bueno, la palabra de ciencia es dada por Dios. Él lo sabe todo, la da para enfrentar diversas situaciones de manera particular.
Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y a dónde se nos cuatrapean los cabos. ¿Sí? Bueno, Apocalipsis 1:14 dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. En este versículo, pues, ¿qué nos muestra? Que la mirada del Señor es penetrante, ¿verdad? Y puede saber hasta lo más profundo de nosotros, lo que nosotros ni sabemos o no nos hemos dado cuenta. Entonces, da la palabra. ¿Y cuántas veces te ha pasado que están predicando y tú dices, ¿quién le fue a decir mi vida a la pastora? ¿Sí? O algún predicador, ¿quién le dijo mi vida? No, me estoy exhibiendo delante de todos, pero no, es una palabra de ciencia que Dios está dando. Amén. Amén. Y bueno, es este don de palabra de ciencia. Por ejemplo, lo vimos en Samuel 12, del 1 al 5, en la historia de David con Betsabé, cuando llega el profeta Natán a decirle, y hubo un hombre que tenía una borreguita y tal y tal y tal, y dice David, juzgó David, ese hombre merece la muerte, pues ese hombre eres tú. Bueno, entonces también hay otro don de palabra de ciencia en la conversión de Pablo, cuando llega Ananías, cuando Dios manda a Ananías a decirle, pues Dios le reveló y le dijo, es que te pasa esto y esto, y tú fuiste llamado y vengo a orar por ti para que tengas la vista otra vez. ¿Sí? Entonces, ahí también vimos los ejemplos más amplios la vez pasada. Bueno, el don de discernimiento de espíritus es la capacidad de distinguir entre los espíritus de verdad y de engaño. Es una habilidad que Dios da de discernir es distinguir entre la manifestación del Espíritu de Dios, del Espíritu del hombre o del espíritu del maligno. ¿Sí? Esos tres espíritus los disciernes a través del discernimiento de espíritus. Tú te puedes dar cuenta de que viene y es una palabra que no es por ese discernimiento que Dios da. ¿Sí? No te empieza a cuadrar. ¿Sí? Entonces luego confrontas con la Biblia y ya te vas dando cuenta. O empiezas a... es Dios el que da este don y el que va revelando. El don de discernimiento de espíritus, ya les dije esto, es dado por el Espíritu para diferenciar la verdad del error en las circunstancias. Es similar a la palabra de sabiduría, pero el discernimiento nos hace distinguir lo correcto de lo incorrecto. ¿Sí? Ese discernimiento muchas veces también te viene porque lees la palabra. Entonces, cuando alguien dice alguna cosa errónea, dice, no, pero si la palabra dice esto, ¿sí? O bueno, voy a checar, tal vez yo lo vi mal, ¿verdad? Pero ahí te vas dando cuenta. Entonces, esto nos debe ayudar a crecer en nuestra fe. ¿Sí? Todo esto que estamos hablando nos debe ayudar a crecer en nuestra fe. Amén. Y conocer, porque estos dones se van dando cuando la gente tiene madurez espiritual. ¿Sí? También se dan a los niños en Cristo, pero como dones llegan de pronto y se van. Nada más te llegó la palabra. Entonces vas alcanzando madurez y vas alcanzando un ministerio por medio de ese conocimiento, esa llenura, ¿sí? Y pues ese desarrollo que te va dando el Señor. En Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Esto es por la experiencia, esto es por usarlos, ¿sí? Entonces, te digo, cuando evangelizas, porque pues sí, por la misericordia de Dios y porque
andas en las buenas obras que Dios preparó para que vivieras en ellas, pues evangelicé salito, y ahí te van apareciendo los dones. Por eso yo me doy cuenta, tenía los dones. Además de que pues fui ministrada por la hermana Norma, oraba por la gente porque la evangelizaba y el Señor lo obraba. Los dones no son nuestros. Nada es mío, ni su palabra que mande alguna vez como un don y que se dé, ni la capacidad de sanar a alguien. Yo no tengo esa capacidad. Es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que tiene poder, que esté en ti, el que hace la obra. Amén. 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 Bueno, Primera de Corintios 3, del 1 y 2 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, para que aún no erais. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Bueno, entonces, Dios te da este discernimiento, y este discernimiento te da cuando ya vas madurando. Cuando todavía no eres maduro, te digo, te puede venir, ¿sí? Porque es un don. Te puede venir así como que al momento. Me llegaba el momento de evangelizar, por ejemplo. Si me daban, ay no, es que yo, a mí me pasó esto y me pasa esto y me pasa eso. Pero así como que te sale, ¿verdad? O como que te diga tu pensamiento: esta persona ya ha ido con el Señor, ya ha ido a las iglesias y no se ha firmado, ¿verdad? O sea, Él te va revelando. ¿Por qué? Porque estás ejercitando, ¿sí? Tu espíritu. ¿Sí? Entonces vienen de ejercitar el espíritu, no de que estamos sentados y nos va a caer del cielo, ¿verdad? A lo mejor y sí, en un don, en un momento, pero ya ¿para qué son? Para que vayas madurando y vayas tomando el ministerio que Dios te va a dar. Amén. 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 Bueno, entonces para que ya no nos den leche nada más, que podamos masticarnos un bistec, ¿sí? Aunque nos duelan los dientes. Bueno, el don de fe es una fe sobrenatural y poderosa que va más allá de la fe normal, ¿sí? Todos hemos tenido fe, incluso para creer hemos recibido un don de fe, ¿sí? Porque hasta eso ni es nuestro, ¿no? Les decía el otro día que tuvimos nosotros de diferente, pues yo no veo nada. Es un momentito en que no sé por qué, de qué manera. Le doy gracias a Dios que ya veo con lentes, porque yo no veía así con lentes. Y ahora les digo, creo que ya estos que traigo me sobran. Bueno, el don de fe, les digo, no es una fe común, es una fe sobrenatural. Por este don se puede traer lo invisible a lo visible. Amén. ¿Sí? Amén. Lo que no es a lo que se realiza. ¿Sí? Entonces, bueno, discernimiento. Gloria a Dios. Bueno, en Hechos 3:2 tenemos varios ejemplos, ¿no? Les compartí el ejemplo de aquel hermano que se iba a la leche y que se encontraba el dinero exactito, lo de la leche, durante varios tiempos. Les compartí también como lo del coche cuando nos pasó. Pues es fe que Dios y te la regala, de verdad, no es algo que tengas así, sino que pues, te llega. Amén. También el hombre cojo, donde el Señor le dice, el hombre cojo que estaba a la puerta de la hermosa, y llegó Pedro y Juan y les dijeron: levántate, ¿sí? Y pues caminó y se fue saltando y entró adentro, lleno de gusto, ¿verdad? Porque ya podía caminar. El don de fe también
es como respaldo, se une al don de sanidades y don de milagros. ¿Sí? Fíjense cómo son dones que se van complementando. Entonces, el don de sanidades, estos dones brindan el poder de sanar a los enfermos o son para manifestar milagros en sanidad, ¿sí? Porque una sanidad está muy relacionada con un milagro. También les digo, se correlacionan los dones, ¿sí? Y a lo mejor piensas que tienes uno, pero tienes más. Amén. Y no los vas a notar hasta que los practiques. Amén. No vas a notar que sana alguien, que el don de sanidad está presente en ti si no oras por una fiebre. ¿Sí? O si no empiezas a practicarlo, no lo vas a notar porque es por el uso, ¿sí? Por el uso de nuestro espíritu. El espíritu es un órgano, así como el corazón, nada más que pues no lo vemos, ¿verdad? Es un órgano espiritual. Bueno, este don de sanidades es sobrenatural, igual que todos los dones. Rompen estos dones de sanidades, porque así viene en el original griego, dones de sanidades. O sea que puedes tener un don de sanidad, pero puedes tener varios, o sea, depende de las sanidades que el Señor te vaya mostrando que en las que te respaldan. Amén. Amén. Y yo creo que este es un don en ascendencia. Yo aquí sí siento, porque he vivido, a veces percibo que alguien por ejemplo, el viernes estuve orando por una persona que yo percibí que le dolía la cabeza y que estaba empezando como con gripe, pero percibí, pero no supe quién era. Entonces ya me dio el Señor para que ore, aunque no conozca quién es. Bueno, ¿qué pasa? A veces en esas sanidades, a veces tú piensas hasta que es tuyo y no es tuyo. Es que necesitas orar por la gente. Pero si no oras por la gente, como que yo en mi experiencia, es lo que yo he vivido, como que lo cargas, como que lo llevas, porque el Señor quiere sanar a esa persona, pero tú no oras por ella. Y a veces cuando no lo conoces, pues Señor, yo no conozco quién es. Pero Señor, lo siento y te ruego que tengas misericordia y obres en esta persona que está así, así. Amén. Amén. Estos dones operan por medio de la oración y la administración. ¿Sí? Oras y le vas ministrando sanidad. Amén. ¿Sí? Entonces, bueno, y se dan según la voluntad de Dios. Porque también cuando son así dones y van todos, unas personas sanas y otras no. Y no tenemos por qué sentirnos mal. Uno ora, pero si la persona no sanó, pues es que uno no hace la sanidad. Es decisión de Dios. Amén. Bueno, vamos al versículo de 1 de Corintios 12, 10. ¿Sí? De aquí vamos a empezar ya la prédica. Esto nada más fue una recopilación de lo que vimos en la clase pasada. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, que son los dos dones que vamos a ver, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Bueno, vamos a estudiar ahorita el don de milagros. ¿Qué es un milagro, hermanos? ¿Sí? La definición del diccionario dice que es un hecho no explicable por las leyes naturales que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. O sea, solo Dios lo hace. Amén. Sí, sobrepasa lo que es natural. El don de milagros es el poder sobrenatural
de Dios para intervenir en el mundo natural y hacer milagros, ¿sí? Cosas que no puede hacer el hombre. Amén. Son obras que no pueden ser producidas por seres humanos. Solo Dios puede hacerlas. Amén. Rebasan las leyes naturales. Hay diferencias entre el don de sanidades y el don de milagros, pero son también complementarios, uno lleva a otro, ¿sí? Los milagros son generalmente visibles y frecuentemente instantáneos. La sanidad puede ser gradual, puede ser en horas, en días o semanas, y a menudo son invisibles, no se ven. Sí, sana de sus pulmones. Sí, pues no ves cómo lo está haciendo, ¿verdad? Pero la persona sí va sintiendo el progreso de la sanidad que Dios está dando. Quítale la gripa. Bueno, no, la gripa es muy fácil, ¿no? Pero sí, así se van mostrando. Las sanidades y los milagros están de algún modo relacionados. La sanidad a veces se convierte en milagro y los milagros se convierten en sanidades. Y ambos, a su vez, están de alguna manera relacionados por la fe. Amén. Se relacionan por la fe. Porque para que se produzcan, lo que necesita solamente es fe. Es creer que Dios lo hace. ¿Sí? Porque a veces nosotros queremos que sane, que yo no estoy sanando a nadie, ¿sí? Aunque la palabra que el Señor le dijo les dio la autoridad a los 12, sanen enfermos, limpien leprosos, den de gracia, recibieron de gracia de, ¿sí? Entonces ya los mandó, pero se lleva por una comisión que el mismo Señor mandó. Y quien sabe qué hacer, ¿sí? ¿De qué manera sanaríamos los humanos? A la gente, con medicina, pero también yo creo que hasta la capacidad para crear un medicamento la permitió. Así es. ¿Sí? Y no debemos depender de eso, porque también hay un demonio en el medicamento que se llama farmaquería. Eso lo hablaremos. Bueno, para la gloria de Dios yo les puedo testificar que sí, he visto milagros. Cuando estaba con el hermano Blas y llamaba porque tenía don de milagros, yo vi delante de mis ojos claramente como a unos pies planos de hormonas. También vi que había gente con unos centímetros de diferencia entre una pierna y otra, y pues sí se notaba. Y acomodó las piernas, es más, hasta la hizo más alta. Esta fue a su hija, cuando yo vi fue a su hija. Y diversos milagros, porque el milagro también necesita activarse, a veces con una acción, a veces con una orden. Camina, ahora ve, camina hasta la puerta y regresa 7 veces, ¿sí? Eso activa los milagros. Amén. 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 Dios. Entonces, bueno, tenemos un ejemplo en San Juan 9, del 5 al 7. ¿Alguien me ayuda? San Juan 9, del 5 al 7, ¿alguien lo tiene? Dice así la palabra de Dios: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve, a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Sí? Entonces, este es el milagro que le hizo al ciego, que era ciego de nacimiento, y aquí este es un milagro porque él no estaba enfermo. ¿Sí? Los comentarios dicen que probablemente no tenía los ojos, con los ojos completos, estaban como huecas las cavidades de sus ojos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Escupió
hizo lodito, hizo barro y se lo puso en los ojos y le dio una orden, ¿sí? Una indicación, pero pues imperante, ¿no? O sea, ¿sí? Ve al estanque de Siloé y lávate. Y lo hizo y regresó bien, ¿sí? Aquí, en este milagro podemos ver o podemos darnos cuenta o pensar, ¿verdad?, que el Señor actuó como creador, mostrando que pues aquí estaba la creación, la primera digamos, obra sobrenatural para nosotros los humanos que hizo el Señor es dar el soplo de vida al barro que formó, ¿sí? Entonces usó el barro, se lo puso y pues pienso que con ese barro formó los ojos, ¿sí? Entonces aquí se nos muestra como creador, ¿sí? Y bueno, el hombre recibió el milagro por un acto de fe y obediencia, ¿sí? Entonces ahí vemos lo que les comentaba. Es una, digamos, una oración imperativa de orden, o sea, ve y haz esto, ¿sí? Y eso le activa la fe, ¿sí? Y luego lávate. Entonces obedeció, ¿sí? La fe y la obediencia van juntas para recibir un milagro, ¿sí? Acuérdense también de Naamán, cuando le dijo el profeta, vea a sumergirte 7 veces en el Siloé, también fue, ¿no? ¿Cuál fue? Jordán. Sí, y dice, no, pues ahí, bueno, dice, si no hay mejores ríos en mi pueblo, ¿sí? Era una orden. Entonces le dice a un siervo, pues ¿qué pierde? Vaya. Y pues ¿qué? Sí, voy a ir, ¿no? Fue, se sumergió y salió sano. Pero es esto, le dio la indicaciones 7 veces en este río, ¿sí? Entonces, bueno, el Señor pues nos muestra su misericordia, nos muestra su poder. Amén. ¿Sí? Nos muestra su poder y bueno, en Lucas, nos vamos a Lucas 17, del 11 al 14, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, recibieron una orden y actuaron con la indicación que les dio. Sí, un acto de fe les provocó el milagro. Amén. Bueno, esta obediencia pues desata el poder del Espíritu Santo. Amén. Para que se obren los milagros. Entonces vamos dándonos cuenta los puntos importantes que vamos conociendo aquí. Bueno, tengo un poco de más ejemplos, pero ya no se los voy a compartir porque si no, no voy a acabar. Amén. Bueno, dejen pasarnos al don de iniciamos ahora. Este fue el final de los dones de poder. Ahora dones de inspiración. Solo vamos a ver la profecía. Es importante que lo conozcan con humildad quienes van a ser profetas, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es tu ministerio y aquí vas a saber qué onda, ¿no? A lo mejor ya lo sabes, pero a lo mejor hay cosas que Dios te quiera hablar hoy. La profecía es la habilidad de hablar de parte de Dios para edificar, exhortar o consolar. Esta habilidad es dada por el Espíritu Santo, no viene de la educación, del razonamiento o entendimiento del creyente, ¿sí?
La profecía puede ser un canal para comunicar el consejo y los propósitos de Dios dados en palabras que provienen de Dios y no del creyente o del profeta, ¿sí? Dados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. El oficio del profeta y el don de profecía tienen diferencias, ¿sí? Necesitamos checar el espíritu del profeta y el don de profecía. Déjenme orar y ayúdenme los ministros, porque para que no se suelte el estupor, el sueño y el cansancio. Amén. Amén. Cariñoso Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te rogamos, Padre mío, que sigas tomando el control, Dios mío, que sigas, Señor, dando, Señor, la oportunidad de que podamos recibir tu palabra, Dios mío, de que podamos, Padre Santo, exaltar tu nombre, Señor, conocerte, Padre, conocerte más, Señor, lo necesitamos, ansiamos conocerte más, cómo actúas, qué haces, Dios mío, conocer, Señor, lo que tú das, para poder discernir, Padre, para poder saber, Dios mío, tomar tu dirección, Dios mío, y saber qué vamos a hacer, Padre, cuando se presenten situaciones diferentes, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre mío, que todo espíritu de estupor, de distracción, de cansancio, Señor, sea quitado, Señor, sea, Señor, esfumado en el nombre de Jesús, Señor, se disipe, se deshaga la obra del diablo, Señor. Fortalécenos con poder en nuestro hombre interior por tu espíritu, para que el Señor Jesucristo siga siendo su morada en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sabiendo que haces más de lo que te pedimos, damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, le decíamos que son diferentes. Por ejemplo, en la palabra de Efesios 4, del 11 al 13, nos habla de los 5 ministerios. Amén. Entonces, vamos a hablar del ministerio del profeta. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí la profecía es un oficio y el obrero es digno de su salario. Hablamos que por los dones no se cobra, pero si ya es un profeta de oficio que siempre está recibiendo constantemente la profecía, que discierne, ¿verdad? Que tiene palabra de ciencia, palabra de sabiduría, porque el profeta tiene todo eso para hablarle a alguna persona, ¿verdad? Entonces, el obrero es digno de su salario porque se dedica a trabajar para Dios. Su trabajo es para Dios, como el de la pastora, su trabajo es para Dios. Y Dios es el que le paga. Y le paga por medio de las ofrendas de los santos. Entonces, y Dios no paga mal cuando se le sirve bien, porque luego, bueno, sí puede venir por algún ataque, pues pases alguna situación difícil como Elías, ¿verdad? Que hasta se puede esconder, pero pues si le sirves bien, Dios te va a dar tu sustento, Dios te va a proveer, ¿sí? Paga bien al que le sirve bien. Si luego andamos lastimeramente y no por una vez, sino por más veces, es que nos hace falta. Amén. Bueno, la diferencia clave entre el don de profecía y es una manifestación del Espíritu Santo que el creyente puede experimentar para edificar, exhortar y consolar. Es diferente el ministerio que el don. Amén. Mientras que el oficio del profeta es un ministerio específico y de un rol dentro del cuerpo de Cristo. Esto lo vemos en Efesios 4:11. El ser profeta de oficio o ministro implica tener una revelación continua y una autoridad ministerial, siendo un don ministerial dado por Cristo, porque aún nos nombró pastores, maestros. Si alguien quiere leer Efesios 4 del 11 al 13, ¿qué dijimos? Sí, 4:11 nada más. Amén. 4:11. ¿Me ayuda alguien? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, son los ministerios que vino a regalar el Señor, porque los dio, ¿no?
Bueno, entonces, ambos se basan en recibir mensajes de Dios, pero el oficio es una función establecida, mientras que el don es una habilidad por un momento, ¿sí? Por un momento dado, aunque los profetas ministerialmente también usan el don de profecía. Amén. Las diferencias. El don de profecía, pues lo vimos ahorita en 1 Corintios 12:10, donde dice que a unos les da profecía, a otros milagros, a otros sanidades. Bueno, ahí nos habla de los dones, ¿sí? Y bueno, la definición. Es un mensaje inspirado por Dios para la edificación, exhortación y consolación, acuérdense, de la iglesia individualmente. No es una predicción del futuro. No es una predicción del futuro.